Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast. Hoy es el episodio 8, ya iba a decir yo, episodio 7. Y hoy tengo frente a mí una mujer que por razones de seguridad no puede mostrarnos su rostro, no puede decirnos su apellido y tampoco revelar muchos detalles de su vida. La llamaremos Marcela, tiene 41 años, durante muchos años vivió una historia que lamentablemente se parece a la de muchas mujeres, una relación marcada por el miedo, el control, el aislamiento y el abuso. El hombre del que hoy hablaremos es una figura pública en Colombia, por esa razón hemos tomado todas las medidas necesarias para proteger su identidad. Este episodio no busca señalar ni condenar a una persona en particular, busca abrir una conversación sobre una realidad que muchas víctimas vivimos en silencio. Marcela nos contará cómo el miedo llegó a controlar su vida, cómo perdió oportunidades, cómo sintió que no podía escapar y cómo todo ese dolor terminó afectando también su salud mental y física. En varias ocasiones tuvo que ser hospitalizada por su estado emocional, incluso permaneció internada durante 3 meses en una institución de salud mental. Además, tanto ella como yo compartimos algo que nos hizo reflexionar mucho, los problemas renales. En mi caso también he sufrido de cálculos y dificultades en los riñones. Algunas corrientes de bienestar y espiritualidad interpretan los riñones como un símbolo del miedo profundo y del estrés acumulado. No se trata de una explicación médica, sino de una manera de reflexionar sobre cómo las emociones pueden influir en nuestro bienestar. La ciencia nos dice que los problemas renales tienen causas físicas que deben ser tratadas por profesionales de la salud, pero muchas personas también encuentran valioso explorar el impacto emocional que viven durante años de violencia. Hoy queremos hablar de ambas cosas, de las heridas que se ven y de las que nadie puede ver. Marcela, gracias por estar aquí, bienvenida a mi podcast, es un placer hablar contigo. Cuando me escribiste yo dije, wow, qué emoción, porque realmente muchas mujeres pues nos sentimos muy identificadas con los temas que hablo en mi podcast y pues quiero darte las gracias primero que todo por estar acá, por abrir tu corazón y por contar esta historia que wow, nos va a dejar con muchos sinsabores todavía, pero con muchos aprendizajes también. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá también. Hay veces, no creo, hay veces busca como varias partes como donde desahogarse, ¿cierto? Buscar una solución y uno ya no las encuentra. Exacto. Y entonces muchas gracias por haberme contestado. No, a ti, muchas gracias por estar acá. Marcela, ¿de dónde eres tú? Por el acento siento que eres de Colombia, pero ¿de qué ciudad de Colombia eres? ¿Qué nos puedes contar un poco pues sobre ti como para romper acá el hielo un poquito? Pues yo soy de Manizales. Oh, wow, también. Sí. Wow, ¿no puedes decir de qué parte de Manizales? De acá de Manizales. Ok. Marcela, cuéntanos, ¿quién era Marcela antes de conocer al personaje del que vamos a hablar hoy? ¿Cuántos años tenía Marcela? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer? ¿A qué se dedicaba? Todo. Pues la verdad yo lo conocí muy joven. Yo tenía como 17 años cuando lo conocí. Y entonces pues solamente éramos amigos porque yo tenía un novio. Él después se fue a viajar porque debía de hacer una especialización. Entonces cuando volvió, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Yo estudiaba normal y todo. Y antes de él yo tuve un novio pues que era el novio ideal. Y ya llevamos 3 años de novios. Cuando yo quedé embarazada, me dijo que qué bueno y se desapareció. Entonces, cuando él volvió de la especialización, él vio que estaba embarazada. Entonces nosotros íbamos a un grupo. Ahí pues se dio cuenta cuando estábamos ahí hablando entre todos y todo, pues que el novio se había ido y que yo quedé embarazada. Y él desde ese momento empezó siendo especial conmigo. Entonces, por ejemplo, me sobaba la barriguita, todos los días me llamaba, me acompañaba muchas veces a los controles y todo, pero ahí pues éramos amigos. Cuando ya el niño nació, ya él era muy especial con el niño. Inclusive pues hasta el día de hoy él todavía lo ve pues como el hijo de él. Oh, wow. Hagamos un paréntesis. Marcela en ese momento tenía ¿cuántos años? Tenía 19 cuando yo estaba embarazada. Y cuando me hablas de que él se había ido a hacer una especialización, él se había ido para otra ciudad, para otro país, ya había terminado una carrera, ¿verdad? Sí, él ya había terminado una carrera y se había ido para otra ciudad a hacer una especialización, una práctica, sí. Ok, entonces él te empezó a sobar la barriguita, a darte amor, a hacerte sentir súper bien y ahí tú dijiste, este hombre me gusta, me encanta cómo me trata y más que en embarazo estamos muy vulnerables. ¿Qué pasó ahí? Sí, pues más en esa situación, ¿cierto? Que uno ya se siente dejado y todo, pues y que lo mire a alguien, uno ya con una barriguita, pues eso es como algo raro. Y aparte era muy especial, entonces cuando íbamos al grupo, íbamos a paseos y todo, y él era ahí pendiente siempre de mí. Pero pues era como más como amigo, porque nunca ni me había llegado a decir nada, ni un besito, ni nada. Éramos así, pero él era muy apegadito, pues me acompañaba a mi casa. Solo que tenía una cosa mala, era que a él le gustaba tomar los fines de semana.
Y como uno no cree como en las cosas de la mamá, ¿cierto? Entonces mi mamá decía, uy, pero eso, porque él se emborrachaba y le daba por llamarme a la casa a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Pues fue como una primera alarma, pero uno no le para bolas a eso porque uno piensa solamente en las cosas buenas. Claro, y más que estabas embarazadita, estabas receptando todo lo bueno que él te podía ofrecer y dar en ese momento, que en este caso era el amor, la compañía y el acompañamiento de tu embarazo. Para hacer un paréntesis, ya que Marcela también es de Manizales y yo también, Marcela en estos momentos tiene 41 años, yo tengo 43, y en esa época que ella está hablando, todavía Manizales era una ciudad muy chapada a la antigua. Entonces, la que quedara embarazada en esa época ya no podía tener novio, no podía creer en el amor porque se tiró la vida. Y en ese momento, cuando tú quedas embarazada, ¿qué pasa en tu entorno familiar? ¿Qué pasa con tu mamá, con tu papá? ¿Con quién vivías? Pues yo vivía con mi mamá y mi papá y mis hermanos. Y nosotros, pues, éramos una familia muy, muy humilde. Entonces, pues, vivíamos en una parte muy pequeñita. Imagínense que eso era como un cuarto grande, un salón grande, y ahí estar todas las camas pegadas entre las otras. Oh, wow. Y entonces no teníamos dónde acostar al bebé. Entonces, y mi mamá siempre ha sido muy brava. Y mi papá ha sido alcohólico. Entonces mi mamá decía, pero mi mamá quería pues al novio porque era un súper novio. Cuando yo quedé embarazada, pues él suspira decirle a mi mamá, yo dije, mi mamá me va a matar. Cuando yo ya le dije a mi mamá que estaba embarazada, no, mi mamá a la final no se puso ni tan brava ni nada, pues dijo que tenía que la persona pues responder, ¿cierto? Y antes pues me aceptó. Ahí le abrimos un espacio al bebé en la casa. Entonces, pues sí, me recibieron bien. Oh, wow, increíble, porque hay cosas que uno dice como que no las van a aceptar y terminan aceptándolas. Sí, y terminaron aceptando. Yo juraba que mi mamá me iba a echar de la casa. Claro, claro que sí. Entonces, en ese orden de ideas tuviste al bebé, pero en esos meses que pues uno está gestando, ahí estaba este hombre que le vamos a poner... El X, Y o Z. El X, sí, pongámosle el X. Ahí el X, que vamos a llamar así a este hombre, te acompañó durante todo el proceso de gestación de tu hijo mayor. Sí, siempre estuvo ahí. Yo estuve varias veces hospitalizada y todo porque tuve amenaza de aborto. Y él era bien, o sea, él era muy pendiente. Ahí no le viste, solamente tu red flag fue que tomaba licor, le gustaba tomar licor los fines de semana. De resto no tenías ninguna queja. A mí no me gustaba el trago, a mí no me gusta el licor. Y aparte porque yo le tengo mucho miedo a los borrachos. Pero yo pensaba era que como él estaba en la universidad, pues que era normal que tomaran, ¿cierto? Sí, que salieran los fines de semana, que después de la universidad los viernes se fueran a tomar, porque eso es lo que normalmente hacen los muchachos en Colombia. Entonces yo veía antes normal y él siempre le daba por llamarme y en mi casa había un fijo y llamaba de fijo. Entonces, pero yo antes pensaba, ay, tan lindo como se acuerda de mí. Pues tampoco le había problema. Mi mamá era la que se veía, ¿cómo va a conseguirse un borracho igual a su papá? Yo le decía, ay, mami, que está estudiando. Lo excusaba. Sí. Pero yo en ese momento yo no le veía nada yo no le veía como problema a eso. No, no le ibas a ver problema porque acá hay que hacer un paréntesis grande y es que nosotros nos enamoramos de la herida. Y yo lo he explicado y lo he hablado en muchos episodios anteriores de que todo el tiempo dice no voy a hacer esto, no voy a ser la mamá que mi mamá fue, no voy a enamorarme de un hombre como mi papá y terminas enamorándote de una persona igual a lo que era tu papá. Sí. O muchas veces, como uno no tuvo el cariño del papá, uno busca como una figura paterna. O sea, uno busca a alguien como que lo cuide y todo. ¿Este hombre es mayor que tú? Sí. ¿Cuántos años mayor? ¿Cuántos se llevan? Como 9. Ok, tampoco es mucho. Bueno, entonces el bebé nació, él te siguió cuidando, ayudando, ¿y en qué momento este hombre te dice, vámonos a vivir juntos o hagamos una familia? No, es que cuando yo tuve el bebé, él era súper feliz. El bebé nació muy enfermo. El niño es enfermito. Entonces el niño se la pasaba en la clínica, hospitalizado. Duró así más o menos un año, casi que vivía en la clínica. Y él iba todos los días a la clínica a visitar. Pero no éramos nada. Era mi amigo, ¿cierto? Da la casualidad que el niño es morenito y él es morenito. Y el niño se parecía a él, como físicamente. Entonces, y hasta el día de hoy nos dicen que el niño es igualito a él. Bueno, entonces ya más o menos el niño ya cumplió como un año larguito. Después de un año ya empezamos a charlar, pues ya como pareja, a salir. Y entonces ya de novios empezó cosas que uno quería, o sea, que uno ya veía raras. A mí no me gustaba tomar. Entonces él a veces me invitaba a las fiestas y yo le decía que a mí no me gustaba. Entonces me decía, ay, sí ves que porque le caen mal mis amigos, porque eran fiestas. Lo que pasa es que como yo nunca había ido a fiestas, ni tomaba, yo tuve un novio, el novio, pues el papá del niño era también así, supuestamente vicioso. Entonces yo no salía, y aparte porque era menor de edad, pues cuando tuve el primer novio. Entonces a mí esas fiestas, yo fui una vez a una fiesta y yo era toda asustada. Y también, tampoco era, yo no soy casi de tener amigas, ni amigos. Entonces él cuando me invitaba, pues para mí eso era todo extraño. Entonces no me gustaba casi. Entonces ya las primeras peleas eran por eso, de que casi no me gustaba salir a esas fiestas. Después empezaban ya los gritos, siendo novios. Oh, wow.
Y a mí, pues como me mamé de los borrachos y de los gritos, yo me quedaba así muda. Entonces al otro día yo le decía que termináramos y él me decía que no. Empezaba el niño cuando empezó a hablar, entonces decía, y se ponía a llorar, y decía, ay, si ve, la mamá no nos quiere, si ve, la mamá no nos quiere, así. Ay, no puedo creerlo. Manipulación. Sí, entonces decía, si ve, la mamá no quiere, no me quiere, no voy a poder volverlo a ver. Y yo, ay, bueno, entonces yo volvía con él. No, al fin nos terminábamos en ese tiempo de novio. Pero él siempre bien con el niño. Yo creo que eso fue lo que me afectó. Sí, claro. Te entiendo porque soy mamá. Entonces ya después yo empecé a conseguir, a trabajar. Me llamaba cada 15 minuticos al trabajo o de la nada llamaba y me decía que qué estaba haciendo y mis compañeros me decían, mire, voy atrás. Entonces yo tenía una compañerita y me decía, hey, pero o sea, eso tan raro, usted sí debe estar, mira, pues estar pendientes, pues él es como todo posesivo, como que no paraba bola, ¿cierto? Cuando yo trabajaba en un centro comercial, uno siempre se hace amigos pues, de alrededor, ¿cierto? Las otras compañeras iban a salir. Pero el niño bebé, pues chiquitico, por ahí 3 años. Ay, la mamá prefiere irse con las amigas, sabiendo que nosotros queremos salir a comer. Ay, increíble. Entonces yo no salía con las amigas. No, pues y aparte porque él me recogía. Entonces ellos me decían, eso no lo hace una persona normal. Y yo tampoco como que paraba bolas. No, es que uno no escucha, uno en ese momento no oye, no ve, no entiende, como puse en un post, nos volvemos Shakira ciega, sorda y muda, porque además está cuidando a tu hijo, además te cogió embarazada, cosa que jamás nadie iba a hacer en la vida, pues, en la mente de nosotras. Entonces, ahí, mejor dicho, ya uno enamorado y metido hasta el fondo porque es el mejor hombre de la vida. Y aparte, yo siempre me la llevaba muy bien con los papás de él, pero súper bien. Entonces, la mamá de él me cuidaba ya al niño. ¿Este hombre es hijo único o tiene hermanas? Es hijo único. Ok, ya ahí vamos aclarando un poco la situación. Sabes que yo creo que cada que yo hablo con alguna mujer que ha sufrido de violencia doméstica, siempre como que llegamos a un punto, y el punto más importante siempre es la familia de él. En este caso es raro, pero te llevas muy bien con la mamá, entonces por acá hay muchas cosas que aprender. Entonces empezaste a ver todas esas red flags que no vemos. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando empezaste a ver lo que tomaba, los gritos, la manipulación que ejercía con el niño, luego los celos que te recogía, que empezaba a manipular que en todo momento, y la manipulación además, si nunca te diste cuenta, con tus suegros, porque te llevabas muy bien con ellos, entonces por ahí había una manipulación de, no, tengo que ser agradecida, no puedo dejarlo, no puedo soltar esto porque qué pena, o sea, ¿qué van a pensar de mí? Sí. Y como yo no tuve como tanto cariño a mi mamá, entonces para mí ella, y hasta el día de hoy yo a ella la quiero como mi mamá y al señor como mi papá. Pero esas las cosas que yo le contaba, yo las veía como normal. Porque yo antes pensaba era que él me quería y que él antes prefería estar conmigo que estar con los amigos o en el trabajo. Entonces yo decía, ay, tan lindo como me quiere, como prefiere estar conmigo que salir. Siempre, como le digo, no me gustaba ir a las fiestas de los amigos de él. Entonces en varias ocasiones sí salimos. Y por ejemplo, una vez fuimos a una finca. Me dejó en un cuarto encerrada, sola, y él estaba en el otro cuarto. Y yo miraba por un ratico y él estaba acostado con las amigas. Por eso no me gustaban las fiestas, y aparte porque las amigas de él son así, y borrachinas. Eso era como que se acostaban unos con otros. O sea, era feo, a mí me gustaba. Marcela, yo soy como antigua, sí. Sí, ven, espérate, yo hago un paréntesis porque nosotras somos casi de la misma generación. Yo soy del 82, yo creo que tú eres como del 84. Yo soy del 84, sí, porque nos va a cumplir. Entonces, en noviembre, cumplimos los 42. Ok, entonces hago esta aclaración porque venimos de la misma generación, de la misma ciudad. ¿Cómo, o sea, cómo explicas tú de una manera como todavía tan inocente? Él me llevó a una finca, me dejó encerrada en un cuarto y yo vi que él estaba con las amigas, posiblemente en la universidad, no sé, en otro cuarto. Me imagino que teniendo intimidad o tomando o no sé haciendo qué, pero tú, o sea, tú en ese momento, ¿qué sentiste? Dijiste, o sea, esto no me lo tengo por qué aguantar, el por qué está haciendo esto, le hiciste algún tipo de reclamo, porque, y hago la comparación con los años que tenemos, porque yo me hubiera enloquecido, me hubiera parado en el pelo y sácame de aquí, ¿cómo así? Porque yo nunca fui sumisa, yo me volví sumisa fue después. Entonces explícanos esa parte y ese momento, por favor. Pues es que yo sí he sido como sumisa y callada, y yo me sentía inferior a todas ellas. Yo me sentía inferior porque, pues yo me imagino que era porque ellas todas eran como de modito, en cambio yo era la pobre. Y también yo me sentía mal porque ellos hablaban cosas que yo no sabía. Okay. Y el problema era que como yo no iba a fiestas, ni tenía amigas ni nada, yo no sabía qué hablar. Okay. Entonces pude hacer por eso. Y aparte de eso, porque yo no soy de hacer escándalos. Y además, ¿dónde iba a ser un escándalo? Si yo era sola, yo no tenía quien me apoyara. Y ya al otro día salimos todos pues ya para la casa. Cuando ya llegué a la casa, yo ya le dije a él que no, que ya dejáramos así, que termináramos. Que cómo se le ocurría dejarme sola en un cuarto, que a mí me daba miedo. Y él con las amigas ahí, y me respondió que es que no, es que las estaba haciendo dormir. ¿Qué? Así me respondió. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí. Él te respondió, las estoy haciendo dormir. Sí. Ese tipo... y para él es todo normal. O sea, me dijo, pero es que eso es normal, yo las estaba haciendo dormir. Dios mío bendito, pero este tipo está loco.
Y cuando yo le decía que fuéramos a terminar, aparecía más en mi trabajo. O sea, ya llegaba, si yo trabajaba hasta las 7 de la noche, él llegaba a las 2, a las 3, a las 4, a mirar yo con quién estaba y porque yo quería terminar con él. Y a llamar cada 5 minutos. Y a veces aparecía a mi casa borracho. Y entonces aparecía a mi casa a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, borracho. En otra ocasión, estamos en otra casa, pero en otra ciudad, donde unos amigos de él. Y empezando porque cuando él me recogió mi trabajo para irnos para allá, iba con la amiga adelante. A mí me sentó atrás en el puesto. Y iba, hablé y hablé con la amiga y yo atrás ignorada. Y ellos se reían y todo, yo atrás ignorada. Y yo no soy casi de tomar. Cuando ya todos tomando, yo ya fui y me acosté en el cuarto donde nos habían dejado, pues, para los dos. Cuando él fue y se acostó conmigo, cuando la muchacha fue y le dijo, X, vamos. Él se paró y se fue y me dejó ahí. Y yo le dije, ¿usted para dónde va? Y se paró y se fue y se encerró y me dejó ahí sola. Pero también como era una casa, pues, y lo mismo, sola, una casa. Sola. Cuando yo me pongo a hacer un escándalo, pues ahí sí que va a decir que estoy más loca todavía. Wow. Aunque, por ejemplo, sabes, yo sí fui, toqué esa puerta, yo le dije, le vine pues, y me dijo que ya voy, se volvió a encerrar. Wow, es increíble. O sea que la primera vez que estuvieron en la finca, retrocediendo un poco, ese fue el día que como que tú sentiste por primera vez, aparte de que tomaba, dijiste, aquí pasa algo, esto no está bien, pero sigamos. O sinceramente no viste esa red flag, no sé, explícame un poco más el tema de cómo te sentías, porque obviamente uno como mujer no se siente bien con todas esas cosas. No, en esos momentos yo decía, pues no sé, no, yo ya no quiero seguir más con él, ¿cierto? Ya quiero terminar. Pero todo pasaba era al día siguiente, porque yo nunca le hacía el reclamo ahí, menos delante de todos ellos. Entonces yo le decía, no, ya no más, ya no más. Pero como él volvía a insistir, y al ver que me perseguía, que para que volviéramos, y lloraba que no me fuera a dejar, yo decía, bueno, al final me quiere. Ah, sí, típico. Todos esos hacen lo mismo. Sí. Y me decía que era más por mi culpa que porque yo no me integraba con ellos. Sí, 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 siempre es la culpa de la víctima. Siempre va a ser tu culpa. Entonces me decía, es que la culpa es suya para que no habla con las compañeras, para que no se integra. Y yo le decía, ¿y yo qué me voy a integrar si todo lo que hablan yo no tengo nada? O sea, no, yo no tengo cómo integrarme. Claro. Entonces decía, es mi culpa. Sí, sí, claro. Ahí ya hay un patrón súper marcado, que es los famosos rasgos narcisistas, porque a mí mi terapeuta siempre me dice, nunca digas que una persona es narcisista, di que tiene rasgos, porque eso solo lo determina un especialista en temas de la salud mental, pero tiene muchos rasgos narcisistas. Entonces, así empezaron a pasar los años y cuando toman esa decisión de irse a vivir juntos, después de ver todos esos patrones que me imagino que constantemente estaban en lo mismo, la fiesta, las amigas, una cosa, la otra, porque ya con estas dos cosas que nos has contado, pues evidentemente seguía por lo mismo durante muchos años. Entonces, ¿cuándo tomaron esa decisión o cuándo tomaste la decisión de irte a vivir con él? Porque me imagino que ahí tienes muchas cosas que contarnos. Pues bueno, ya la decisión tampoco fue así voluntaria. Meses antes de yo quedar embarazada. De tu segundo hijo. Sí, del segundo, es una niña de la segunda niña. Antes de yo quedar embarazada, yo le dije, hacía como 2 meses, ya vamos a terminar, ya no quiero más. Y yo me conseguí una muy buena amiga en donde yo trabajaba y ella era una señora. Y yo apenas tenía 24 años, imagínate, y ella ya era una señora y ella me decía, ponga mucho cuidado, seguro que él no es una persona normal, él no es una persona controladora, mire. Entonces pasó otro episodio así de los que él hacía y yo le dije, ya no más, ya, yo no quiero más nada. Entonces me decía que por qué, yo le dije, no, yo ya no quiero, usted está como loco, bueno. Y eso es lo peor porque como yo ya tenía trabajo, yo me fui de la casa de mi papá, yo vivía con mi niño y con mi abuelita. Pues era peor porque llegaba ya a la casa a las 2 de la mañana y él abría todas las habitaciones, hasta la de mi abuelita. Abría las puertas de la cocina a mirar a ver yo a quién tenía metido para donde tengo las ollas guardadas. Wow. Que yo por qué le iba a dejar, que por qué le iba a dejar. Yo pedí cambio de puesto pues en mi trabajo y era peor porque en la niña ya no eran solo mujeres, pues también había hombres. Hasta que me dijo, bueno, para que yo la deje en paz, vamos a ir a la última fiesta. Y era una fiesta de disfraces. Entonces yo le dije, bueno, me dijo sí, y yo siempre, porque yo no sé, yo le tenía como respeto, no sé. Y nos fuimos para la fiesta y me emborraché. Pero eso era de que yo no tomaba y me abrían la boca así obligados y me echaban el trago. O sea, si yo decía que yo no quería, eso era obligado. O sea, le abrían a usted la boca así hasta que usted no se lo tragara, no le soltaban a uno la boca. Y yo me emborraché y ahí quedé embarazada la niña. Quien te tenía que cuidar no te cuidaba. No, antes de él, porque ya en varias fiestas era así, a mí me gusta tomar y me abrían la boca así obligados, me daban pues, así el trago. Entonces ya cuando yo quedé embarazada, pues yo amo mucho a mi niña, ¿cierto? Pero imagínese uno, ya que si él decía que yo era dueña de él, pues que él era el dueño mío, o como se dice, no sé cómo se dirá. Sí, él era el dueño tuyo. Y cuando yo quedé embarazada me dijo, sí, usted no me puede dejar. Wow. ¿Tú crees que esa era la intención de él? ¿Llevarte a esa fiesta a embarazarte? No, pues embarazarme no, porque él supuestamente que no quería tener más niños, que él quería mucho al niño mío. Entonces nosotros ya estamos casi ya por terminar, porque supuestamente después de esa fiesta él ya me iba a dejar en paz. Cuando ya quedé embarazada, él me dijo, sí, ya. Entonces yo le dije, bueno, pero esperemos, porque yo como voy a dejar a mi abuela tirada. Y yo esperé hasta que tenía ya muchos meses. Y él había comprado una casa y apenas la casa también se la iban a entregar. Entonces yo le dije, bueno, entonces esperemos a que entreguen la casa y yo voy a esperar para buscarle una parte a la abuela.
Pero él en el embarazo fue súper bien. O sea, él siempre iba conmigo a las citas. Y yo no sé si era parte de la loquera de él o yo lo veía normal. Si yo le decía, voy a pedir una cita médica, él me decía, yo se la pido. Y la cita es para tal día, ¿para qué va? Y así era con el niño que no es de él, que crió. Siempre te cuidó, Sí. siempre... Sí. De pronto era un método de manipulación, digo yo. Él siempre iba con nosotros a todas las citas. Yo no iba nunca al centro sola, pues a Manizales, al centro. Yo no iba allá al centro sola, no. Sí. Me decía que no sabía. O que yo le fuera a decir, ay, voy a ir a Chipre a comerme una oveja. Me decía, ¿cómo así? Pues tenemos que ir todos. Sí, el control. O sea, yo no salía a ninguna parte sin él. Entonces, yo le decía, ay, me duele la cabeza, voy a pedir una cita médica. Bueno, ya se la voy a pedir, es para tal día. Y él iba conmigo porque él me tenía hasta la cédula. Wow. Controlada total. Sí, que el niño hay que pedirle la cita. Ah, sí, yo la pido, es para tal día, ¿para qué vamos? Entonces tu embarazo, todo pasó súper bien con la niña, él te acompañó, estaba contigo, fue un buen papá en el posparto, te atendió bien y todo. Y cuando vuelve otra vez a tener esos rasgos malucos. No, él en el embarazo súper bien, todo porque fuimos a todos los controles, pues igual era el que él manejaba las agendas de los médicos, de todas las citas, bien, súper bien. Yo nunca llegué a ir a ninguna parte sola. Cuando ya el día que nació la niña, él estuvo pues ahí, al otro día salí a la clínica y me dijo, me voy para una fiesta. Y me dejó ahí toda enferma, pues acabé de salir de la clínica y ya la mamá de él se quedó conmigo cuidando a la niña toda la noche. Espérate un momento, yo te interrumpo, qué pena. En el embarazo nunca fue a ninguna fiesta, solamente empezó a salir después de que ya llegaste a tener tu cuidado de posparto. Sí. ¿Cuántos años tenía tu hijo mayor en ese momento? ¿5? Sí, 5. Cuando la niña nació tenía el niño 5. Ok. ¿Y todo bien con el niño? ¿Nació la niña y todo bien, perfecto con el niño? Siempre responsable de todos. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis porque yo sí quiero saber todo con lujo de detalles y quiero entender todo. Cuando tú quedas embarazada de tu primer hijo, nos habías contado que él estaba haciendo una especialización. Él llegó, te cuidó tu embarazo, todo, y cuando se van a vivir que ya estás embarazada de él, tiene un buen trabajo, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Ya trabajaba donde trabajaba actualmente. No nos puedes decir, ¿verdad? Ok, no nos puede decir por temas de seguridad, pero es una persona influyente, porque Marcela ya me contó una parte de la historia que tenía que saber. Es una persona influyente en Colombia, especialmente en Manizales, entonces no podemos dar muchos detalles del trabajo, pero sí es una persona que podemos decir que tiene dinero y tiene demasiados contactos y mucha influencia. Y más que el dinero, lo que importa por acá es la influencia. Exactamente. Ok, te fuiste a vivir con él se fue, pues en ese momento ya empezó a volver a sacar pues el ser que lleva adentro, te dejó en el posparto al cuidado de su mamá y se fue de rumba y me imagino que volvió a hacer las 1000 cosas que hacía. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Bueno, ya empezó a conseguir novias y novias que eran novias, pues, yo no sé si es que les decía a ellas que no importaba, pero ellas llamaban a la casa a preguntar por él. Oye, ¿por qué no ha aparecido el X? Yo decía, ¿cómo así? Sí, es que yo lo estoy esperando acá y él no ha llegado. Las llevaba a la casa a presentarles la bebé. ¿A la casa donde tú vivías? Sí. Al principio, pero bueno, después siguió pues así, pero ya eran pues, a él le gustan más, yo no sé, ya ni sé a qué edad le gusta, pero a él le gusta mucho como las muchachitas. Después se consiguió una señora en el trabajo y ya supuestamente que era una señora que el esposo la maltrataba y me contaba, ay, qué pesar, es que voy a llegar tarde porque es que estoy aquí acompañándola, porque es que el esposo es muy mal esposo, entonces ella está triste. Ay, no, el buen esposo samaritano que fue a ayudar a la amiga. Increíble. Entonces era así, entonces ya no bajaba a almorzar porque debía quedarse con la compañera, pues porque la compañera, que pesar, era maltratada por el esposo. Pobrecita. Y a mí me decía que yo era muy fea y me decía que yo parecía un chucho. Y yo no soy casi de ir, o sea, yo no iba casi a la oficina de él ni nada, porque como le digo, yo solo salía cuando yo salía con él. Yo nunca salía pues que, ay, que voy para el centro, entonces voy a arrimar a la oficina a saludarlo, no. Y las veces que yo iba a la oficina, pues las poquitas veces que yo iba, le decían a él, ay, doctor, su esposa es bonita. Y él se ponía como bravo. Ay, no puedo creerlo. Bueno, entonces se encarretó súper harto con la señora. El señor como que no tenía redes sociales. Y una vez se fueron de paseo del trabajo, toda una semana, como a viajar por el Nevado, bueno, por todas esas partes así. Y él publicaba las fotos con ella en el Facebook, abrazados. Cuando él volvió, yo le dije y me dijo que, ay, se están películas y eso es normal, ¿no? Que es mi compañera. Además, yo le doy muchos ánimos, ella tan depresiva que mantiene como el esposo maltratador. Ay, Dios mío, yo no puedo creer esto. Y espérate un momento, ¿cuál era tu papel ahí, Marcela? Porque, o sea, tenemos que hablar de lo que una mujer vulnerable, recién parida, que viene de una familia con un papá alcohólico, una mamá que no le dio afecto, que pensó que el amor estaba basado en todo eso que estaba viviendo, porque es que él me cuidaba, es que desde que quedé embarazada del hijo, que ni siquiera era de él, estaba súper pendiente de mí. Y te escucho que repites mucho, es que él es el que saca las citas médicas y es que lo veías como que era el súper cuidador, nunca lo viste como el controlador. Pero es que el problema era que, por ejemplo, la niña apenas tenía, cuando ya consiguió pues la novia con la que se fue toda la semana,
Cuando la niña nació, yo trabajaba y a mí me iba pues muy bien trabajando. Que eso es algo pues que gracias a Dios no me prohibió, ¿cierto? Que no trabajara. Y cuando la niña nació, que uno sale a la licencia de maternidad, después a las vacaciones, y ya después debía de entrar, y me dijo, ay, qué pesar de la bebé, para dejarla en la casa, mejor renuncio. Y adivine que yo renuncié. Entonces, ¿yo qué iba a hacer con una niña de 3 años y un niño chiquito? Y el niño siempre ha sido muy enfermito. Pero, sin embargo, por ejemplo, cuando yo sí le hacía, por ejemplo, cuando se fue, cuando publicó todas esas fotos, pues yo me puse a llorar y yo le decía, pues a la suegra que yo le digo tita, yo le decía a la tita y ella me decía, no, el X, tan descarado, ¿qué vamos a hacer? Porque ella siempre ha sido linda conmigo. Ah, qué belleza. Por lo menos tenías en este caso una buena suegra, entre comillas, porque hay suegras que definitivamente no la dan. Ella sí, pero ella también le tiene miedo. Entonces Okay. ella no es capaz de decirle, oiga, respete, nada, porque él también ha sido grosero con una tita. Ok, estaba entendiendo. Entonces, bueno, entonces yo no tenía qué hacer. ¿Yo qué iba a hacer? Sin trabajo, con 2 bebés. Y sin nadie que me dijera, véngase para acá o venga a buscar trabajo. Nada. No, sí, es que el apoyo moral y emocional en esos momentos es crucial. Y él ya sabía que eras una mujer muy vulnerable. Ya sabía, él ya había estudiado todo desde que te cogió literal embarazada de tu primer hijo. Él ya sabía que podía manipular, controlar, tomar posesión, hacer maltrato financiero, hacer maltrato emocional. Él ya sabía todo lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, bueno, él se enredó con la mujer esta, se fue de vacaciones. Me imagino que de ahí en adelante hubo muchísimas más mujeres. ¿Qué seguía pasando? O sea, ¿cómo estaba en ese momento tu nivel emocional? Porque aparte de que te decía fea, que parecías un coco, pues imagínate, una mujer vulnerable, con heridas que todos las tenemos, pero tú venías con heridas muy marcadas de tu infancia, con papá, con mamá, este hombre que es el que supuestamente te protege, te empieza a ser infiel, te empieza a hacer maltrato psicológico, financiero, y empieza tras de eso decirte que eres fea, como quien dice, nadie te va a tomar porque eres un coco. Ahí ya estabas rota. Y ya que tenía una pareja fija, la supuestamente la que maltrataba al marido. Ella ya era la pareja fija de él, porque duraron mucho tiempo. Incluso él una vez dijo, me voy este fin de semana con los niños, porque la amiga pues va a aprovechar que el esposo se va y nos vamos para la finca de ella. Y se fue con los niños. Wow. Y me dejó en la casa. ¿Y tú llorabas? ¿Tú te sentías inútil, inservible, la peor mujer del mundo? Claro, y entonces yo me ponía a verla, porque uno siempre busca como el morbo será, entonces yo me puse a buscarla y yo le decía no, entonces claro, yo pues me decía no, ya tan, la tita me decía, pero es que sos una señora tan fea, mira, usted tan linda, usted apenas tiene 25 años, y yo me sentía nada, y sin trabajo, y al ver que él sí se consiguió pues alguien que trabaja y tenía la misma profesión y todo, entonces, y ver que él a toda hora la cuidaba pues que del hombre maltratador, entonces en ese tiempo yo me quería morir, y un día que él llegó todo alborotado, yo dije, bueno, yo le dije, pues a la final, si usted se queda, porque me dijo que yo no podía quitarle a los niños, porque los niños eran de él. Y una vez fue tanto el aburrimiento que a mí ya no me importaba si los niños se quedaban con él. Sí, ese punto también lo toqué yo. Ese es como tocar fondo, literal. O sea, está tan mal mi salud mental, ese tipo me tiene tan desesperada que no me importa, que se los lleven, que hagan lo que quieran, pero que me dejen en paz. En paz. Y entonces yo, a la final, yo que tenía nada, ya no tenía amigas, no tenía familia. Él te empezó a alejar de tus círculos cercanos, de tu red de apoyo, de todo. Pues con mi familia no, porque mi mamá nunca me apoyaba. Pues mi mamá era una persona que es más bien como interesada. Entonces ella siempre lo quería a él, quería pues al X. Y él llegó así todo bravo y yo ya no sentía nada. O sea, yo dije, porque yo ya que estoy viviendo nada. Sí, no. Entonces yo le dije a él que yo le iba a dejar los niños, que yo me iba a desaparecer. Y ese día me tomé muchas pastas. Oh, te intentaste acabar con tu vida. Pues, ¿cómo le parece que cuando yo desperté por allá en la UCI? Y Dios cuando mío. cuando yo digo que yo me iba a morir, porque yo tuve un sueño todo raro, yo duré una semana ya. Wow. Y a él le dijeron que yo me iba, o sea, que en cualquier momento, porque él sí se preocupó, porque estábamos acostados. Yo me volteé para mi lado, me tomé mis pastas y él se volteó para el otro. Yo le dije, le voy a dejar los niños, yo me voy a desaparecer y ya. Y él dice que yo empecé como a moverme y que zarandear, que es que las manos y todo, y que me empezó a llamar. Y él mismo me llevó para la clínica. Y en la clínica, supuestamente que es que yo estaba como loca, que es que me ponían sondas y que yo me las jalaba, pues yo no me acuerdo de nada. Y después ya me llevaron para la UCI y que le dijeron a él que que yo me iba a morir. Entonces, que él dijo que él se quedaba y que el doctor le dijo, si quieres, va para su casa, pero espere en cualquier momento una llamada. ¿Cómo le parece que en todo ese tiempo yo no me acuerdo de nada? Yo solo me acuerdo de un sueño y cuando yo desperté del sueño el doctor estaba encima de mí. Y entonces ya de ahí me remitieron a la San Juan, pues a la clínica psiquiátrica. Dios mío. De ahí me remitieron pues a la clínica psiquiátrica y en la clínica psiquiátrica el psiquiatra me dijo que eso era maltrato. Y es tanto, bueno, él es porque eso sí, en la calle, ay, no, ese es el mejor esposo. Bienvenida al club. Y como él siempre iba conmigo a las citas y él siempre habla por mí al doctor. Por ejemplo, si me dolía la cabeza, decía, doctor, es que a ella le duele la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Así. Entonces, cuando me llevaron a la clínica psiquiátrica, él mismo fue obvio. Cuando allá, gracias a Dios, por las mañanas, el psiquiatra pues va donde uno, ¿cierto? Sí. Y de ahí me hicieron como un comité. Y el psiquiatra me dijo que eso era maltrato, violencia.
y él iba todos los días a visitarme. Y en la clínica él me decía que la amiga, pues la compañera de él, que tan linda como me presta el carro para venir. La O sea, amante, sí, la novia, pues, la pobrecita que era maltratada. la pobrecita que era maltratada, que tan Ok. linda, como me da permiso para venir, me presta el carro, así. Entonces, el psiquiatra le dijo que eso era violencia, porque yo le conté que él tenía una novia. Yo le mostré el Ah, tema es que sí, eso te quería preguntar, lo que hablaste yo con le el conté al psiquiatra. psiquiatra. Sí, yo en el psiquiatra, yo le dije es que estoy triste porque es que él tiene una novia, pero es que ya esta novia ha sido el colmo de las otras novias. Y el psiquiatra me decía, ¿cómo así? Yo sí, él tiene novia. Entonces él, pues el X fue a hablar, porque como tiene influencias en toda parte, entonces le dijeron que el psiquiatra me dijo que era violencia. Y esa fue la última vez que me vio ese psiquiatra. Me cambiaron el psiquiatra. Ay, Dios mío, bendito. Llevaron otro psiquiatra X y entonces ya él iba conmigo a las citas y entonces decía que sí, que yo era rara, que yo no sé qué, que yo era muy celosa, que yo me imaginaba cosas donde no era. Y entonces a mí me dio, pues yo no sé si será por la loquera o por distraerme, a mí me daba muchas ganas de hacer mucho oficio. Entonces ya dijeron que yo era bipolar, porque él dijo que yo era bien y que de la nada me ponía brava. Entonces yo le decía, pero ¿cómo de la nada si él tiene novia? Y entonces él decía que yo era bipolar y que ya, cuando ya íbamos a las citas, él decía que yo era bipolar, que yo me imaginaba cosas. Sí, a mí también me decían bipolar, me decían que todas las personas tienen que tener una línea y tú no la tienes. Tú de un momento a otro estás muy enojada o muy feliz o muy triste. Es que eres rara. Y yo fui a terapia muchas veces. Estos hombres que tienen ese rasgo narcisista de quererlo enloquecer a uno son un peligro. Mujeres, por favor, escuchen este testimonio. Es importante. Qué pena, Marcela, sigue. Entonces, por ejemplo, él estaba bien en la casa normal y tenía las videollamadas con la novia y él me sacaba del cuarto y se echaba seguro. Ay, ¿qué tal este Entonces, descarado? al otro día yo amanecía de mal genio, él decía que era porque yo era bipolar. Ay, Que cambié mi humor. increíble. Bueno, y entonces él siguió con esta novia. En algún momento terminaron. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Bueno, entonces después yo ya conseguí un trabajo. Pues sí, yo después empecé a estudiar. Ok. Y bueno, duré todo ese tiempo estudiando y él pues con su novia y yo estudiando con los niños. Hasta que ya conseguí un trabajo, era en un asadero. Y entonces él tiene el vicio, la costumbre, yo no sé si será, no sé qué será que a él le causa la placer de llamarme a decirme cosas feas para que la otra persona se ría. O sea, la novia que tenga en ese momento. Ujú. Entonces, una vez, una señora de allá de ese trabajo me llamó y me dijo, venga, es que es boba. Y yo le decía que por qué. Me decía, pero es que el X tiene la vida normal con la muchacha, con la señora. ¿Quién es que nos quemamos al esposo? Pues esa señora sí era toda avispada. Claro que esa señora le tocó irse y nunca jamás me permitió hablar. ¿Y cómo le parece que encontramos al señor? Y Wow. pues cuando yo le conté, ese señor era asustado y me dijo, ¿cómo así? Es que yo no tengo redes sociales. Y yo le dije, pues mire, ¿Y usted le mostró las fotos? sí, yo le mostré, yo le dije, mire, ellos viajan y mire todo lo que ponen, son abrazaditos y todo. Ay, Pues el señor sí tenía cara de raro, pero pues ya no me importó. ¿Y cómo le parece que los hombres cuando son groseros con uno, cuando llega otro hombre, son todos muertos de miedo? no, sí, claro. Ellos son muertos de miedo. Porque el X le tenía el pavor a ese señor. Cuando me regañó y me dijo que yo porque había hablado con ellos. No, pues imagínate. Claro, le tumbó el circo. Entonces el señor una vez fue pues donde yo trabajaba en asadero y la llevó a ella. Y yo le dije, sí, es que usted es una escalada, mira qué tal. Y le dije lo de la finca y todo. Y ella ahí callada. Con el otro, con el X en el teléfono, porque el X estaba viajando. Y me dijo que yo tan horrible, que esa señora tan pues, que con ese esposo tan maltratador, que la iba a matar. Pues mejor dicho, yo le eché la culpa. O sea, ahora la culpable resultaste ser tú por... Yo, Ajá. sí. Entonces, cuando ya volvió, el señor lo citó a los 4. Entonces yo fui y el X iba conmigo. Cuando ese señor, bravo, ese señor sí se ve que era bravo, hasta se amarró la señora. Y él no fue capaz de defenderla, solamente dijo que es que no le pegue tan duro. Y el señor solamente le dijo eso. O sea, él es un cobarde ahí. Y entonces el señor se le dijo que es que usted la piensa defender. Y le dijo, ay, no, no, no. No, pero que la iba a defender. Si es que estos tipos con estos rasgos son, con las mujeres son muy bravitos y muy guapos, pero con un hombre, no. Y yo te lo digo porque en estos momentos que yo tengo una relación, ¿tú crees que mi ex se atreve a decirme algo cuando me ve? Porque siempre que me ve con mi actual pareja, porque tenemos que tener contacto por los niños. Aquí les adelanto un poquito, porque el podcast está 10 años hacia, o sea, 10 años atrás. Yo vengo contando la historia 10 años atrás. Y en la actualidad, ese hombre no me dice ni negros tenés los ojos. Pero porque usted también ya tuvo el valor de alejarse. Yo tuve el valor y además que él tuvo una orden de restricción conmigo y él sabe que si él me grita, me alega, me dice la más mínima palabra, él se va para la cárcel. Él me tiene que tratar con todo el respeto del mundo. Pero bueno, al menos ya lo logró, yo no lo logré. Bueno, entonces sigamos. Entonces, adelantemos un poco más la historia, subámonos unos añitos más. Ya después pasaron otros años y siguió igual, ya cambiando pues de mujeres cambiando. Ya la última que tuvo cuando yo estuve con él, ya fue el más colmo que la de esta. Me dijo, vamos a organizar la casa, vamos a hacer otro piso. Contrató pues la nueva novia que tenía.
para que hiciera nuestra casa. Ay, Dios mío. Entonces la contrató y ella la hizo el diseño de ella. Y también trabaja, o sea, casualmente las novias que él consigue siempre salen trabajando donde él trabaja. Y cuando él termina con ellas, casualmente, ellas salen de trabajar. Bueno, entonces, ¿cómo le parece que hicieron la casa al gusto de ella y todo? Y ella iba normal. Yo no podía entrar a mi casa cuando los dos estaban en la casa, hasta que ellos no estuvieran juntos. Dios mío. Hasta que un día me dio por entrar solamente para poderle dar una razón a él y los vi ahí abrazaditos. Entonces, la muchachita se quedó ahí, porque era una peladita, se quedó ahí. Y él ya salió conmigo y me dijo que no, eso no, yo no sé, es porque está en película, es que ella trabaja conmigo también. Y yo trato así todas mis compañeras de trabajo. Yo le así abrazados y todo, dijo, sí, no le veo nada. Wow, este hombre es increíble. Cuando al otro día yo le dije a la muchacha, yo le dije, oiga, usted tan descarada, es que usted no, bueno, le hice el reclamo. Y ella me demandó. Dios mío, bendito, es que sí. Me demandó que porque le hice un escándalo ahí mientras ella trabajaba, que delante de los trabajadores. Porque yo le dije que descarada, pues que, o sea, que yo le dije que si Ya habías tomado fuerza, ya habías como que abierto un poco más los ojos y de pasar de ser tan sumisa, ya por lo menos tenías el valor de enfrentar a una de las amantes. Pero tampoco fue que le dije, oiga, no, ni siquiera le grité. Yo le dije, oiga, usted no le da pena si usted está haciendo la casa de una familia y usted no sabe que esta casa es para la esposa, para los hijos y usted viene aquí, usted, pues, así nomás. Y cuando me demandó, el X me dijo, usted que sale por allá y le pagó un abogado para que fuera por mí. Y bueno, después de eso, yo duré más o menos 4 meses en esa casa hasta que ya con esta peladita era peor porque él se iba viernes a domingo y su lunes era festivo hasta el lunes festivo y ya no volvía hasta por la noche para el otro día irse a trabajar. Y él se iba a trabajar y ya no volvía todo el día hasta por la noche y cada día era más grosero. Ya ni siquiera él trataba bien a los niños ni nada, era grosero. Ahí seguías teniendo 2 hijos. Sí, solamente 2 hijos, yo solo tuve 2. Ah, ok. Y la muchachita empezaba a meterme que las pastas del día después en la maleta de él, condones, en la maleta de él, como yo tenía que lavarle la ropa. Y yo le decía y me decía que es que, ¿usted quién sabe dónde sacó eso? Bueno, entonces él siguió cada día más grosero hasta que y me decía que yo ya me debía de ir de la casa, pero me debía de ir sin nada, porque todo era de él. Yo no podía sacar nada, solo mi ropa. Bueno, entonces como yo ya estaba trabajando, yo ya pedía, o sea, trabajaba un poquito más para salir más temprano y poder conseguir una casa. Cuando yo ya conseguí la casa, era tanto el miedo que yo me fui un día que él no estaba y no fui capaz de sacar nada de la casa. Ay, ¿de verdad? Solo saqué la ropa y los niños y ya. Este hombre que tenía. Yo eso sí, pues yo me iba a dejar a los niños ahí con ese loco. Entonces, cuando yo me fui, era un miedo adicional. ¿Cuál era el miedo adicional? Que los niños están acostumbrados a muchas comodidades y pues yo no tenía nada para darles, porque yo solamente cuando yo me pasé, yo tenía una cama, nosotros 3 y la ropa. Y ya era así, ya empezó con las loqueras, ya llegaba a la casa a tumbar esa puerta, que no voy a llevar a los niños para la casa porque yo soy el papá, no los puedo llevar el día que yo quiera. La muchacha empezó a llamarme, a hablarte sobre él y todo. Ya después, ella se embarazó del X. Okay. Cuando ella se embarazó, empezó a llamarme, que estoy embarazada, pues a mí no me interesaba. Y yo le decía a él, X, dígale que no, pues que para qué me llama, eso no es problema mío. En ese tiempo, el niño mío estaba, entonces yo me quedé sin trabajo también, automáticamente, como fue un trabajo que él me había conseguido. Entonces yo me quedé sin trabajo. Claro, el maltrato financiero, si se separa de mí, la dejo sin nada. Si se separa de mí, le corto por todo lado las conexiones. Entonces estaba sin trabajo. El niño estaba hospitalizado porque estaba muy mal. El niño sufrió el corazón también. La muchacha llamando que estaba embarazada. Él llegaba a la casa a hacer escándalos, que se quería llevar a los niños, o llegaba igual a la casa, a lo mismo, a abrir todas las puertas, a ver con quién estaba. Entonces ahí yo estuve varias veces hospitalizada en clínica psiquiátrica. Ahí también fue un punto donde yo ya dije, ¿yo qué voy a hacer? ¿Colapsabas? No, ¿cuántas veces colapsaste en todos esos años, mentalmente? Pues hospitalizada estuve como 4. Wow, Marcela. Pero aparte yo iba a consultas, sino que cuando yo iba a consultas, cuando yo iba con él, yo iba a las consultas del psiquiatra y él me decía, la única solución es que se vaya a conseguir un trabajo y váyase de esa casa. Entonces él me decía, ese psiquiatra está enamorado de usted, no vuelve a esas citas. Bueno, entonces esa fue en la última hospitalización, era eso, sin trabajo, el niño muy grave, él llamando a molestar, porque como le digo, a él como que le gustaba era llamar a insultar y la otra persona que se riera, la otra muchacha llamando a decir que estaba embarazada. Y pues no, yo ya no sabía qué hacer hasta que volví a colapsar y me hospitalizaron. Cuando me hospitalizaron me dijeron que yo tenía una depresión grave, pero esa depresión era tan grave que yo me enloquecí. O sea, literal, yo me enloquecí, me llevaron para el patio donde están los locos agudos. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué nos puedes contar de ese episodio, Marcela? Yo no me acuerdo mucho, porque yo ya estaba tanto en mi loquera que yo casi no me acuerdo de esos días. Allá me visitaba una amiguita. La amiga me decía, Marce, usted era despeinada, usted era loquita. Yo me la pasaba haciendo mandalas. Las mandalas me quedaban bonitas y yo ni siquiera sé hacer mandalas. Si ahorita hoy en día me dicen, hágame una mandala de las que usted hizo en la clínica, yo no sé cómo se hace. ¿De verdad? Sí. Es increíble cómo una persona puede hacer tanto daño a la salud mental de otra. Es increíble. Lo que me decía el psiquiatra, porque el psiquiatra me decía, si usted no se aleja de él, él la va a dejar loca. O terminó usted muriendo, matándose por ahí. Uh-huh. Entonces, él iba y me visitaba los primeros días. Y él me decía cosas y yo me ponía más loca porque me ponía a gritar y todo. Entonces, ya el psiquiatra le prohibió la entrada a la clínica. También me hicieron pecar, que son eso que le electrocutan a uno. Ostecar. Sí.
me hicieron ya eso porque ya tanto tiempo que yo estaba así. Y entonces me hicieron los TECAR y ya cuando empecé a salir, pues era como supuestamente iba a ser mejor, ¿cierto? Sí. Pero él ya después mi mamá siempre lo quiso a él, mi mamá me llevó para la casa de ella y me drogaba, o sea, me daban más medicamentos de los que debía para yo quedarme como bobita. Me imaginé. Y yo ya era así, ya babeando y todo, yo ya era así. Ay, no, Dios mío. Entonces él se iba a quedar con los niños, donde yo vivía, se fue una hermana a vivir. Yo vivía en un cuarto encerrada porque me la pasaba acostada porque yo no era capaz ni de pararme. Claro, por lo fuerte de los medicamentos. De los medicamentos. Hasta que ya me tocó irme quitando los medicamentos hasta para poder llegar más consciente donde el psiquiatra. Cuando yo ya llegué donde el psiquiatra, yo le dije, pero antes de eso, cuando yo estaba hospitalizada, el psiquiatra lo denunció. A ese sí no le importó que me cambiaran de psiquiatra y todo. Él lo denunció. ¿Quién denunció a quién? El psiquiatra denunció al X. Ah, qué bueno. Cuando lo denunciaron acá, pues acá en Colombia para uno denunciar eso, primero tiene que ser en una comisaría, para después poderlo denunciar pues a la fiscalía. Entonces, cuando yo salí de la clínica, pues de la comisaría llamaron y dijeron que el psiquiatra lo denunció y que necesitaban pues hacerme una entrevista. Y ya, y me dijeron, caso archivado. Ay, Dios mío, ¿por qué? Porque caso archivado y sin ningún porqué y sin nada. ¿Pero tú crees que es por las influencias de este señor? Porque la comisaria era amiga de él. Ay, no, Dios mío. Marcela, yo quiero hacer un break aquí porque quiero ir al momento de cuando estuviste internada en el hospital. ¿Qué recuerdas de ese proceso de ser hospitalizada? ¿Te acuerdas cómo entraste durante y después? O sea, ¿cuáles son los episodios que más recuerdas de estar ahí? Cuando yo llegué, antes de hospitalizarme me tenían que llevar a la clínica normal, ¿cierto? A la clínica LPS. Y él fue el que me llevó. Porque como yo le digo, él nunca me dejaba hablar con los médicos. Él fue el que me llevó. Él me llevó y le dijo al médico que yo era bipolar y que tenía una crisis de bipolaridad. O sea, en esa clínica nunca me preguntaron qué me pasó ni nada. Cuando yo estaba en urgencias, yo la había acostada y él no se iba de mi lado. Y me dijo, usted debería morirse. ¿Usted por qué no se tentó para que se muriera? ¿Qué pereza? Usted me decía ahí en silencio, pues ahí pasito. Sí. Y delante del médico iba todo preocupado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pesar? Y ya estábamos separados y decía que yo era la esposa de él. En el hospital. Después de ese hospital me llevaron pues para la clínica. Y ya en la clínica empezó a ir todos los días, pero yo ya estaba muy en el otro mundo, pues porque yo la verdad es que casi no me acuerdo. Pero mi amiga me dice que yo estuve, ahí hay varios pisos. Sí. Yo estuve en un piso donde era encerrada en un cuartico chiquitico, donde solo hay una cama y una ventana de vidrio. Ay, Dios mío. Y me visitaba y que yo era ahí dormida, o sea, era dopada. Después de allá pero allá ya yo me acuerdo así medio, que ella me llevaba como juguitos y yo me los tomaba. Y yo era dormida, dopada por el medicamento tan fuerte. Y después de ahí ya me llevaron al piso de los agudos. Y ahí más o menos me acuerdo, pues que no todo el mundo es así como que en el más allá, sí. Que me daba mucho miedo por las noches, porque a mí me daba mucho miedo la oscuridad. Y me dejaban así en una habitación todo oscuro y como con otra persona al lado, pero no me acuerdo mucho. Ay, Dios mío. Bueno, y entonces saliste de ahí, pero saliste por tus propios medios, o sea, por tus pies, tu cerebro bien, o sea... Sí, ya después ya salí bien. Pues igual muy medicada, pero salí bien. Okay. De ahí ya duré mucho tiempo donde mi mamá. Ajá. Y mi mamá lo que quería era que me pensionara. Ah, qué belleza la señora. Entonces ya el plan era, el X se quedaba con los niños, y mi mamá se quedaba con la pensión y yo quedaba encerrada como una loquita medicada. Ya entonces yo ya fui a empezar ya no me tomaba el medicamento. Entonces como yo nunca podía ir donde el médico sola hasta que ya vi como valor, porque yo duré, por ejemplo, yo tenía que ir cada 8 días y mi mamá decía, ya está cada día peor. Hasta que yo en esa semana yo no me tragaba esas pastas. Entonces ya estaba un poquito más consciente. Hasta que yo le dije al doctor que lo que pasaba era eso, que mi mamá quería era porque ella ya había hablado con un abogado, que para pensionarme, que todo, porque yo era bipolar. Yo ya le empecé a explicar hasta que el doctor me fue quitando el medicamento y yo ya un día cogí valor y me fui para mi casa con los niños y ya no me volví a tomar el medicamento. Y entonces después de ahí, él vio que yo pues como que no le busqué ayuda a la económica. Y que sí, pues, a pesar de todas las hospitalizaciones y todo, pues que iba sacando adelante a los niños. Y ya después me volvió a conseguir otro trabajo, que ese es el problema, que yo dependo mucho de él para esas cosas. Como acá en Manizales es tan duro conseguir trabajo. Ay, por ejemplo, yo estudié administración en salud y acá en Colombia toda la salud es por política. Sí. Entonces, hasta que un día, bueno, yo lo único que yo tenía era un carro. Entonces vendí el carro y viví un tiempo. Entonces él vio que yo tampoco le pedí como ayuda pues económica porque él no. Y entonces me consiguió el otro trabajo. Así de la nada me dijo, ay, vaya que la nada ese trabajo ya. Y yo fui y me contrataron. Y es donde estoy actualmente. ¿De eso hace cuántos años? ¿Hace cuántos años trabajas ahí?
Ya llevo 7 años. Después de que saliste de donde tu mamá, ¿cómo fue la salida donde tu mamá? Porque créeme que tienes un valor demasiado grande y una resiliencia única, porque después de uno estar dopado, internado, venir de una cantidad de medicamentos en un hospital de salud mental, llegar a donde la mamá que lo único que quiere es que sigas medicada y que llegues hasta las últimas consecuencias para que te mediquen, porque créame que hay muy buenas mamás en el mundo, pero también, aunque no lo crean, hay mamás muy perversas. Y cuando digo que tienes un valor y una resiliencia enorme, que me quito el sombrero, es decidir, una persona decidir no tomarse un medicamento podrá sonar muy estúpido, podrá sonar muy lógico, pero cuando una persona viene ya de una cadena de medicamentos que no tiene ni siquiera la noción del tiempo, de lo que está pasando, y entonces pues si me dan un medicamento y como lo decías tú, Marcela, literalmente que babiabas, o sea, eras como una bobita en vida, tener ese valor, yo creo que eso solo lo hace un milagro, una persona resiliente y una persona que quiere vivir y que quiere estar aquí para sus hijos, de verdad, que ese acto no lo hace cualquiera. Te felicito por eso, de verdad. Ay, muchas gracias. Oye, más que todo, no piensas en los niños. Por ejemplo, en la primera hospitalización yo ya no pensaba en nada en esta, yo ya pensaba en los niños. Los niños a veces iban para allá y se acostaban conmigo en esa cama y me decían, mamá, vámonos para nuestra casa, pues para el apartamento donde vivíamos. Y yo no era capaz casi de moverme. Yo era dormir ahí tirada en una cama. Wow. Y aparte el susto de que yo no me tragara las pastas, que mi mamá me viera. Claro. Pero bueno, al menos salí de esa. ¿Recuerdas Ya cuánto tiempo, discúlpame, ¿recuerdas cuánto tiempo dejaste de tomarte las pastas? O sea, que así recuerdes cuántas veces pasó que no te tomaran las pastas. Para quedar otra vez consciente. Sí. Para quedar bien consciente me tocó quedarme como 2 meses así, sonsa. ¿No te hacía falta sentirte así? ¿O era tu lucha? Quiero saber cómo era tu lucha mentalmente y espiritualmente también. Si tú decidiste, yo tengo que estar bien para mis hijos y no me voy a tomar estas pastas y voy a luchar y rezabas, o sea, quiero saber cómo era esa parte interna con tu niña interior, contigo misma, cómo te hablabas, qué hacías, porque esto le puede servir a muchas mujeres. Vean, el medicamento psiquiátrico es muy fuerte. Como con una pasta, usted le puede mandar solo una pasta y usted con eso cae, por ahí 2 días puede dormir. Cuando yo salí de la hospitalización, el psiquiatra me empieza a mandar el control de cada 8 días. A los 8 días yo fui, pero yo me sentía más despiertica. Entonces mi mamá decía, no, ella está muy mal, ella no duerme. Y el doctor decía, ¿cómo así no duerme con ese medicamento? No, ella no duerme, se la pasa toda la noche, doctor, yo necesito que le mande algo. Entonces el doctor me mandaba cosas más fuertes. Muchas veces mi mamá me las da por la noche y por la mañana. Entonces ella lo que necesitara que el médico dijera, escribiera en la historia, que yo no dormía y que estaba muy ansiosa y todo. Mi mamá ya se había conseguido un abogado que porque ya llevaba 3 meses hospitalizada, más las consultas, pues que ya estaba, pues mejor dicho, que me iban a dar un platal por mi loquera y aparte porque me iban a pensionar. Entonces cuando yo por dentro yo quería no tomarme las pastas y coger valor, pero muchas veces uno no es capaz ni de hablar. Sí, hasta que cuando yo al escondido a mi mamá ya no me tomaba las pastas, pero no en ese momento, uno sí le pedía a Dios pues que le ayude, primero para que mi mamá no me viera que no me estaba tomando las pastas y para poder coger y tener valor para poder hablar al doctor, que me diera una cita sola, sin el acompañante. Claro. Y que el doctor me creyera a mí y no le creyera a ella. Entonces, eso era muy duro. Entonces, yo ya empecé a no tomármelas y ya poder empezar a hablar mejor y más fluido y ya decirle al doctor que si me podía atender sola. Y entonces ya mi mamá salió, entonces yo le dije, doctor, mi mamá me está dando esto de día, de noche, y la verdad es que yo no es eso. Entonces yo ya me empecé a contar, más o menos. Entonces él ya me dijo que ya me iba a cambiar la fórmula. Entonces él ya me la fue mermando. Mi mamá ese día se puso muy brava, que cómo se le ocurre que me iba a bajar la dosis. Hasta que yo ya no me empecé a tomar ni siquiera las que el doctor me mandó. Entonces yo ya iba más despertando hasta que ya un día ya cogí valor y yo le dije, no, mamá, yo me voy a ir ya para mi casa. En mi casa ya vivía una hermana con el novio, con todas las cositas que yo ya había alcanzado pues a conseguir. Y yo le dije, no, es que yo vengo acá a vivir con mis hijos y ya puedo cuidar a mis hijos y me fui para la casa. Y ya, entonces, para poder vivir ya todo ese tiempo, entonces vendí el carro y todo, entonces viví ese tiempo. Ya después, el X me consiguió el otro trabajo, donde yo pues trabajo actualmente. Sí. Y ya seguí trabajando. Y entonces yo necesitaba, pues que una compañera me decía, pues mándelo para alimentos, para que le dé la cuota alimentaria. ¿Por qué no te pasaba dinero? Él pasaba lo que quisiera. Eso es otro problema. Y por eso yo creo, o sea, yo en la ley como de acá, de Colombia, yo no creo nada de eso. No, ni te preocupes, que yo estoy esperando manutención desde hace 1 año y el tipo no da absolutamente nada, da lo que le da la gana. ¿Qué es lo que le da la gana? Regalos. Le paga el deporte a la niña y le da pañales y pañitos húmedos al niño. Ella come deporte y el niño come pañales y pañitos. Entonces, para hacer también, acá también es así, para uno poder denunciarlos por alimentos, toca ir primero a la comisaría. Yo llevé los papeles a la comisaría, que se perdieron. Los volví a llevar, que me firmaran el recibido, que no hay espacio porque estaban colocados. No, y pues con la comisaria amiga. Sí, ya después me tocó hacer un derecho de petición que para poder llegar a hacer la conciliación allá. Y allá quedó en el resuelve que él no tenía plata. Y él podía lo que él le naciera.
Entonces él dijo que solo podía dar 400.000. Sí, a ellos no les importa en realidad los hijos. Para las mujeres que están pasando por esta situación, suelten esa parte económica que uno, como sea, soluciona. No es quitarle la responsabilidad, porque yo al mío lo tengo demandado. No es quitarle la responsabilidad. En este país, yo estoy en Estados Unidos, es un poco diferente porque al yo tenerlo demandado, él ni siquiera puede salir del país, literal. Porque tiene, acá se llama el child support, tiene el problema de la manutención, no ha dado nada, todavía no ha habido corte, entonces él ni siquiera puede salir del país. Aparte de eso, para buscar trabajo es un problema cuando tiene child support, porque cuando una persona tiene child support en este país, es literalmente, eres un irresponsable. Y cuando ven que eres responsable, ni siquiera te dan trabajo. Ellos no saben, en este país, los hombres que son tan irresponsables, creen que hacen daño a la mamá, pero realmente se está haciendo daño ellos mismos porque no van a poder conseguir un trabajo. Y es una manera, Marcela, de manipulación. Él está manipulándote en la parte financiera, te está haciendo maltrato financiero. Aparte de eso, él cree que en algún momento, y es que ellos creen, de hecho, el papá de mis hijos le hace maltrato financiero a mi hija, que tiene 11 años, le hace maltrato financiero diciéndole, por ejemplo, ella le pide algo y él le dice, mi amor, dile a la mamá que te pague la mitad y si ella paga la mitad, yo pago la mitad. Y yo digo, este es súper descarado, o sea, no da un peso, no da manutención ni pide detrás de eso, pide la mitad, pero pues como sabe que uno de los niños pues tiene que disfrazarle las cosas y yo siempre le digo, ay, mi amor, lo siento, pero es que en estos momentos no puedo pagar la mitad, lo siento mucho, así lo tenga, pero es como así, es que no, o sea, son demasiado pasados. Y eso es lo que él hace, a ellos no les importan los hijos, a ese tipo de hombres no. Por ejemplo, la niña ni cumpleaños. El X no es capaz de darle ni un bombón. Imagínate. ¿Y en estos momentos el X tiene mujer? No. ¿Vive solo? Sí. Entonces, miren, le voy a contar lo de las demandas. Me obligó a conseguir varios abogados, supuestamente para demandarlo, y nadie sale con nada. Nadie sale con nada, porque a los titas ya está trabajando en la alcaldía, en la gobernación, en el municipio. Nadie, o sea, ninguno me quiso ayudar. Pero allá me metí a una fundación donde una señora que no le gustaban los políticos. Bueno, lo más que se pudo hacer fue que sí alcancé a denunciarlo a la fiscalía. En la fiscalía nos dieron esa cosa de caución, pero eso no importó nada porque igual seguían yendo a la casa y todo normal y nunca aparecieron. Y a cualquiera, la última abogada que es supuestamente de la fundación, que odia a los políticos, me llamó y me dijo, venga. Y era para darme la noticia que el gobernador de esa época habló con ella y le pidió los radicados de las denuncias. Imagínense cómo es la influencia. A los días después, ella me volvió a llamar y me dijo, tenga, le entrego sus documentos, ya no puedo seguir con sus demandas porque ya estoy trabajando en la alcaldía en esa cosa de equidad de género. O sea, que ahí ya quedó todo ahí otra vez parado. Después de mucho tiempo, me llamaron de la fiscalía para que fuera. Me dijeron que quedaba todo archivado. Ay, no, Marcela. Y ahorita que tú no estás con él, pues, ¿por qué te da miedo denunciarlo públicamente? ¿Por qué te da miedo salir y decir la clase de persona que es este hombre? Pues porque primero yo trabajo por él. Ah, por tu trabajo. Yo trabajo en una parte también pública, y donde ahí sí el 100% de todos los trabajos es por política. O sea que yo ya me quería sin trabajo. Bueno, la otra parte es que yo me la llevo muy bien con la tita y el tito, porque como le digo, yo son mis únicas redes de apoyo que yo tengo, yo no tengo a nadie. Los papás de este personaje. Sí, no más, yo solo cuento con ellos. Wow. Eso es otra cosa. La otra es de que, pues la niña, así él sea así, la niña igual lo quiere y el niño. O sea, el niño y él aquí se aman. Yo a veces creo hasta que él quiere más al niño que a la niña porque él se ve por los ojos del niño. Bueno. Y otra cosa es de que yo me enfermé. Tengo insuficiencia renal crónica. Cuando yo me enfermé, él ha estado ahí. Pues es que yo no tengo red de nada. Entonces, por ejemplo, él todos los días me llama y me pregunta que cómo estoy. Pues ya no es grosero. Él me llama y me dice, hola, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Cómo le va mi trabajo? ¿Cómo le fue en la cita? ¿Qué le dijo el doctor? A mí a veces me dan como unas recaídas. Entonces tengo que llamar a Amy para que vengan. Y a veces me llama a la clínica. Cuando el niño lo llama que mi mamá está muy mal, él ahí mismo aparece. O le dice, hey, Cami, vamos a llamar a Amy. Así. Y él es pendiente que me dicen en urgencias. ¿Cuántos años tiene tu niño mayor en ese momento? 21. ¿Y la niña? 17. ¿Y ellos están conscientes de todo esto que este hombre te ha hecho o nunca se dieron cuenta? Pues ellos cuando vivíamos juntos, a veces se daban cuenta porque nosotros nos encerrábamos. Y los niños se quedaban en la puerta y me decían, mamá, salga, mamá, vamos a dormir y así. O también al ver que él se echaba seguro y yo dormía por ahí en la sala o al lado del niño. ¿Nunca has hablado de esto con tu hijo mayor? No, pero en ocasiones cuando él sí llegaba con alborotado, el niño mayor ya empezaba a defenderme. Ok. Me defendía, él se ponía a pegarle al niño. ¿Tu niño lo quiere a él? Sí. Ok, yo pregunto eso no porque los hijos tengan que saberlo todo, sino porque ya son, pues tu hijo ya es un adulto. Pero el niño tiene una discapacidad cognitiva. Ah, sí, es verdad que... Entonces, él es tiernito. Y él vio como le nombraba, él es solo tiernito.
Ah, ok. Sí, te entiendo. Wow, entonces en estos momentos las cosas están así. Tú vives con tus hijos, él vive por su lado, solamente te apoyas en tus suegros, que afortunadamente tienes unos buenos suegros, y, y hacen como de cuenta como que la familia no tienen relación, pero son unos buenos papás, se la llevan bien. Sino que lo raro, por ejemplo, es que él es muy odioso con los niños. Por ejemplo, él es muy machucho, ¿cierto? Y por ejemplo, la Machucho niña para los que no, machucho para los que no son de Colombia, especialmente los paisas decimos así, pero son hombres tacaños, hombres que no, que no aportan algo económico. Entonces, por ejemplo, él con el niño que tiene, él de todo le da, o sea, él es un súper buen papá. El niño casi que vive con él. Oh, Entonces, él sí. lo lleva al colegio, él lo lleva a las citas, él le da todo lo que el niño pide. O sea, no, el mejor papá. Y con la niña es todo lo contrario, porque no le da a la niña. Entonces, por ejemplo, la niña sí me dice, mamá, porque los dos niños cumplen años, el niño pues que él tiene y la niña cumplen años el mismo mes. Y a la niña no le da ni un confite. Y al niño le hace siempre las super fiestas. El niño está en el mejor colegio de todo Manizales. Mi niño estudia en un colegio público. Yo no puedo, bueno, sí puedo creerlo porque yo ya tengo más o menos la respuesta a todo esto y si tú no lo has notado en tantos años o si ya lo notaste, no lo puedes decir. Pero este hombre tiene un problema con las mujeres y usted sabe que él tiene un problema con la parte femenina, se le nota a leguas. Y no sé en tanta confianza que tú tienes con tus suegros porque yo sí indagaba con mi ex suegra. De hecho, sé muchas cosas porque ella era la que más me decía, aunque fue una muy mala suegra. Yo le sacaba hasta la sopa, como decimos por ahí. ¿Nunca le has preguntado cómo fue la crianza de este X a su mamá? Ella sí me ha contado, sino que ella ha sido una mujer, yo creo que ella y yo somos parecidas porque ella ha sido muy sumisa. Entonces ella tampoco, y si él llega bravo y todo, ella es así también como muerta de miedo, porque el papá también fue así bravo, como una tita. Y ella ha sido muy sumisa. Ella es de las que vive ahí encerradita en la casa, trabajó solamente para darle la universidad a él, y ya. Tampoco es así de amigas ni nada. Wow, increíble. Bueno, entonces, para finalizar, en estos momentos, ¿cómo están las cosas? ¿Ya sientes que no la lograste para poderlo denunciar o sientes que por convicción propia no lo vas a hacer, por tus hijos? ¿Cómo está tu salud mental en estos momentos? ¿Qué tienes en tu cabecita en estos momentos cuando dices, es que con el otro hijo sí, pero con los míos no? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza con todo esto? ¿Piensas denunciarlo y poner una manutención más alta o sientes que esa batalla no la puedes librar sencillamente porque él fue la persona que te consiguió el trabajo? No, es que no lo puedo denunciar, es porque no hay cómo. No le digo que hasta en la fiscalía me dijeron que el caso queda archivado, o sea, no hay cómo. Las personas que supuestamente me van a ayudar nunca me ayudan, siempre salen trabajando, empiezan a tener un empleo público de la nada. O sea, yo no tengo, o sea, yo así sea, porque yo no es porque, igual por ejemplo, yo les puse la denuncia en la fiscalía cuando yo trabajaba en mi trabajo actual. Me tocaría irme a otra ciudad y denunciarlo en otra ciudad, bueno, porque no hay. Si el mismo gobernador habla por él. Imagínate, me encantaría, Marcela, me encantaría estar en Manizales, ser tu amiga y llevarte por todo lado y hacer algo mediático, salir en redes sociales, porque yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero sí tengo fe en que este presidente va a hacer algo muy poderoso por nosotras las mujeres. Y yo creo que me armaría todas las redes sociales para denunciar a este hombre con este relato tuyo tan doloroso. Pero yo quiero saber cómo te sientes emocionalmente hoy en día, porque te voy a hacer un recuento de que soltar a esa persona, dejarla, es duro. Es muy difícil salir de esas relaciones tóxicas, pero es mucho más complejo poder volver a estabilizar la salud mental. Estos hombres nos hacen demasiado daño y no nos damos cuenta hasta que ya no estamos con ellos, porque empezamos con una serie de cosas y yo lo he vivido haciendo mi podcast. Te digo, Marcela, que he tenido unos momentos muy difíciles que si yo no estuviera en estos momentos con la persona que estoy, había sido no imposible, pero sí mucho más difícil. Y aparte de eso, la terapia y todas esas cosas ayudan mucho. Entonces, ¿cómo estás tú? Pero es que el problema es de que yo creo, pues, en mí misma, yo me digo a mí misma, yo creo que yo no lo he soltado, porque yo todavía, de alguna forma u otra, yo me dejo igual manipular con él. ¿Cómo? Por ejemplo, me dice, estoy haciendo el almuerzo para que suba a la casa de él. En estos días dijo, voy a hacer el almuerzo para que vaya. Cuando al final no íbamos a ir, y si alborotó, yo dije, no, pues vamos más bien a almorzar para allá. Entonces, ya los recojo para ir a comer. O sea, es así. Todos los días me llama. Si yo no le contesto el teléfono, ahí sí llama el celular de la niña, del niño, que dónde está la mamá. Claro, es que Marcela, él tiene todavía el control tuyo. O sea, todavía te controla. Todavía te controla en todos los sentidos. Sí. Incluso el trabajo te lo dio él. Entonces, sabe por dónde controlarte, por dónde manejarte. Y yo, sinceramente, lo único que te digo es, haz terapia, toda la terapia habida y por haber. No sé cómo en estos momentos sea tu situación económica, pero si lo puedes hacer, hazlo todo el tiempo. Porque de verdad que este hombre no se merece ni siquiera que lo determinaras. Con esa gente hay que tener contacto cero.
Pero eso para mí es muy, o sea, me ha sido duro porque el problema mío es que como yo no cuento con nadie, entonces la única red de apoyo que tengo es la mamá, el papá y él. Y entonces yo no tengo cómo tener contacto cero. Pero tienes que empezar a ampliar tu red de apoyo, Marcela, en tu trabajo, amistades, empezar a contar tu historia a las pocas personas que conozcas. Mira, escucha mi podcast. Pues es la única persona, es que, mejor dicho, a la primera persona que yo le he contado en mi vida es a usted. Ay, Dios mío. A nadie. Ay, Marcela, muchas gracias. De verdad, eso que me acabas de decir me rompe el corazón y me hace sentir una mujer muy especial porque dos personas, en este caso la amiga del podcast anterior y tú, no sé si lo escuchaste, era Luz Clemencia Hincapié de Manizales y ella nunca le había contado su historia a nadie, absolutamente a nadie, y lo contó conmigo y eso me hace sentir muy honrada. Y créeme que se te van a abrir 1000 puertas, no hay mal que dure 100 años, y yo sé que después de este podcast, si tú te pones la 10, se te van a abrir muchas puertas y vas a tener una red de apoyo grande, porque yo sé que entre mujeres somos muy sororistas y nos podemos ayudar, y más con este tipo de temas que son tan especiales, tan delicados y que nos competen a todas. Marcela, pues yo pienso que lo único que te puedo decir es que desde el fondo de mi corazón, gracias por tener el valor de contar tu historia. Sé que abrir esas heridas nunca es fácil, pero tu voz puede convertirse en la esperanza de otra mujer que lo necesita para poder salir de donde de pronto muchas veces tú no pudiste salir, y hoy en día lo estás logrando, aunque creas que no lo puedes soltar, sí lo estás logrando, y tengo la fe y la confianza que lo vas a hacer. Nada de lo que viviste define lo que eres, repítelo una y otra vez. Te define la mujer en la que decidiste convertirte. Una mujer fuerte, valiente, digna de vivir en paz. Y yo deseo que a partir de hoy tu vida esté llena de tranquilidad, amor, respeto, libertad, que nunca vuelvas a dudar de tu valor, que recuerdes siempre que sobrevivir fue un acto de valentía, pero no elegir volver a vivir ese acto es un acto de amor propio. Yo te doy gracias por confiar en este espacio y por contarnos todo lo que nos contaste. No sé si voy a hacer este podcast en 2 episodios, yo voy a tratar de hacerlo en 1. Para adelante, felicidades, y siempre después de la oscuridad siempre es posible volver a empezar, y me encantaría que en un futuro nos dijeras que te encontraste un nuevo amor, un hombre que te valora, que te quiere, porque te lo mereces. Ay, muchas gracias. Esto es De Víctima a Dueña, el podcast. De víctima a dueña de mí.